Hola amigos de Mega, hoy vamos a hacer un nuevo análisis geopolítico mundial teniendo en cuenta dos fenómenos muy importantes. Por un lado tenemos el Brexit que finalmente sucedió, finalmente Reino Unido abandona la Unión Europea luego de varios años de tardanza, porque bueno, la élite británica no quería salir, o por lo menos una facción de la élite británica no quería salir de la Unión Europea, lo veía como un paso que iba a llevar al debilitamiento de la posición de Reino Unido en el mundo, mientras que otra facción dentro del Reino Unido quería el Brexit justamente para afrontar el nuevo escenario global, donde China está ascendiendo, donde Estados Unidos está decayendo en poder económico. Entonces, parte de esa dirigencia británica quería o quiere reeditar cierto neocolonialismo, neoimperialismo, una especie de Britania global, como lo están llamando este nuevo proyecto, que busca reforzar las relaciones con las antiguas colonias, reforzar el Commonwealth, buscar acuerdos de libre comercio que le permitan mejor y más amplia maniobra económica a las élites industriales y financieras principalmente del Reino Unido. Eso es lo que está pasando en Europa. Después tenemos el otro suceso muy importante que fue la aparición del coronavirus en China, que llevó realmente a cuestiones muy graves, como puede ser la puesta en cuarentena de ciudades enteras. La más importante, el epicentro de esto está siendo Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas. Se cuentan por miles, decenas de miles los infectados. Las bajas confirmadas hasta ahora son de cientos de personas. Hay reportes contradictorios. Algunos dicen que en realidad los infectados y la gente que falleció es muchísimo mayor al número que están dando oficialmente. Por ahora no se sabe exactamente bien y seguramente nunca se sepa dado lo hermético que puede llegar a ser el gobierno chino. Dentro de todo el gobierno chino igual está manejando la situación de una forma bastante abierta a lo que uno podría esperar. Hay muchísima información que se filtra a través de las redes sociales y inclusive el gobierno chino está dando mucha información a lo que está pasando, de lo que está pasando dentro de China. Pero aún así hay que entender que es probable que estén tirando bastante para abajo las cifras para no llevar aún más arriba la cuestión del pánico, especialmente pensando en la cuestión económica, cómo eso va a afectar a China. Ya se está hablando de que esto va a afectar a China gravemente en cuestión de comercio. La bolsa china también viene cayendo como consecuencia de este desastre de salud pública. Algunos están señalando también que esta cuestión es un poquito hipócrita, ya que hubo muchas otras distintas enfermedades que fueron apareciendo en los últimos años, no en China justamente, y que en general eso se lo intentó minimizar, mientras que a esto se lo está intentando maximizar, poniendo todo el foco. Yo creo que esto tiene que ver específicamente con una facción dentro de Estados Unidos, la facción dominante dentro de Estados Unidos, que está buscando debilitar la posición china. Que si bien lo acepta China como un socio global, no está de acuerdo con muchas de las cuestiones internas de China. Está en desacuerdo, por ejemplo, en el antiliberalismo chino. Y entonces lo que busca es que China intente o empiece a modificar muchas de sus políticas internas, algo que los chinos no quieren. Por lo tanto, y además, bueno, también está la cuestión económica, porque si China ya superó a Estados Unidos en tamaño de economía, pero aún superándolo, todavía se encuentra atrasada en muchos aspectos, más allá del número en total de su economía. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que pasó en Hong Kong, tenemos ese enfrentamiento que tuvo el Occidente, principalmente Estados Unidos, principalmente lo que tiene que ver con la cuestión del Departamento de Estado de la CIA, en Hong Kong. Y entonces estamos viendo una escalada del enfrentamiento con China. Algunos están especulando que el virus en sí mismo, el coronavirus, es más bien un arma biológica que fue utilizada contra los chinos. Yo creo que no hay nada confirmado, no se puede tomar eso como cierto. Yo creo que no es el caso. Pero sea o no un arma, sea algo hecho por el hombre o un hecho totalmente azaroso de la naturaleza. Bueno, obviamente no azaroso de la naturaleza, porque tiene que ver con la intromisión del ser humano en la naturaleza. Pero sea cual fuera el origen, tenemos que está teniendo un fuerte impacto en la imagen de China.
La imagen de China está cayendo en prestigio a nivel global y viejos prejuicios que rozan lo racial están reviviendo en los países vecinos a China, en Occidente de Europa, en Estados Unidos, donde se toma que la cultura china sería algo bastante atrasado, inclusive muchas veces cruel con los animales, algo que en realidad es mucho más complejo, porque no es realmente que todos los chinos tienen esa actitud y ese nivel cultural o ese nivel educativo o son crueles con los animales, es mucho más complejo. China es un país enorme con más de 1.000 millones de habitantes, entonces no porque algunos videos se filtren en internet con respecto al trato, con respecto a los animales o a la higiene del país, quiere decir que la mayoría de los chinos son así o no se sabe, no se puede saber exactamente cuántos chinos son así. Pero tenemos que eso está pasando, realmente hay una alineación de los viejos prejuicios anti-chinos con lo que está pasando en China. Hay que decir también que China está manejando esto relativamente bien, de manera muy, hasta yo diría bastante cruel con las personas. Se intenta, una persona que quiera salir de la zona de cuarentena no puede, se está encerrando a personas en casa que se cree que están infectadas, no se les deja salir a la fuerza. Algunos dicen que es lo correcto, que es lo que hay que hacer para contener rápidamente la epidemia. Otros están diciendo que la epidemia ya no se pudo contener, que de hecho hay muchísimos más casos, pero no se está diciendo. Sea como fuera, el impacto en la imagen china ya está. El impacto económico recién se está viendo, eso es algo que va a ser más a largo plazo. No es probable que esto realmente desacelere la globalización. Uno podría pensar que el coronavirus, inclusive hay artículos que se pueden encontrar en la web, de que el coronavirus destruiría la globalización. Está mostrando el talón de Aquiles de la globalización, ya que es verdad, dado que comenzara una epidemia global de un virus mortal, la globalización ayuda a que se difunda. El hecho de que la gente pueda moverse de un continente a otro rápidamente significa que un virus puede pasar de China a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, como de hecho sucede con el coronavirus, que ya hay casos en Canadá, ya hay casos en Estados Unidos, ya hay casos en Europa, ya hay casos en el sudeste asiático, hay casos en muchos lados del mundo, justamente facilitado por la integración física entre las naciones. Entonces algunos están señalando que ese es el gran talón de Aquiles de la globalización, que la globalización como tal no puede sobrevivir si es vehículo de una enfermedad mortal que puede acabar con millones de personas. Los globalistas están apostando a que eso no sea el caso, por lo menos la facción dominante. Los medios de comunicación están señalando que hay que mantener el movimiento de personas, hay que tomar medidas que sean obviamente para el momento, pero que una vez que pase el hecho ya debería volverse a abrir las fronteras, a que la gente pueda moverse de un país al otro, con libertad. Obviamente esto es muy hipócrita, ya que en el sistema globalista hay muchos países que controlan fuertemente sus fronteras, como puede ser Israel, como puede ser justamente la misma China, que controla muy fuertemente sus fronteras, a pesar de estar integrado fuertemente al mercado global. Entonces, un juego donde distintas facciones tienen distintas visiones, no todos los globalistas piensan igual, hay globalistas que son mucho más aperturistas a la cuestión de la inmigración, mientras que otros globalistas lo son tal vez en países que no sean los suyos propios o no lo son directamente. Con respecto a lo que está pasando en Europa, tenemos que la facción globalista, Europa Occidental, que tiene una visión más liberal en lo cultural, en lo social, que es la contraparte de la versión china del globalismo, que es mucho más autoritario y conservador. Este polo de poder está cada vez más débil. No solo está amenazado por distintos movimientos populistas que están apareciendo en España, en Francia, en Alemania, en Italia justamente en lugares centrales de Europa, sino que ya finalmente el Reino Unido se separó económicamente y políticamente de la Unión Europea. Todavía está la alianza militar de la OTAN, hay que recordar eso también, no es que se separó totalmente de sus compromisos europeos, pero está mucho más separado de lo que estaba. Entonces tenemos que esto cambia la dinámica dentro de la misma Unión Europea, porque tenemos que los países ahora que dominan totalmente la Unión Europea, hay que decirlo, son justamente Alemania y Francia, que están teniendo una actitud cada vez más militante en contra
de lo que uno podría decir como el mundo anglosajón. Tiene una actitud más militante en contra de las políticas estadounidenses en Medio Oriente. Ahora con la salida del Reino Unido, otro país anglosajón, seguramente esta visión se va a profundizar un poquito más. No va a haber obviamente un enfrentamiento militar ni nada, es casi impensable pensar eso, es casi imposible que suceda. Pero en cuestiones económicas y en cuestiones de política internacional tenemos que ya se está dividiendo bastante la facción globalista anglosajona y Europa. Europa está yendo por otro lado, por lo menos Europa Occidental. Y la verdad que decirlo que Europa Occidental hoy en día tiene mucho poder en el bloque oriental, que también se integró a la Unión Europea, como puede ser Polonia, Chequia, Eslovaquia, y y todos los países que se integraron a la Unión Europea, ¿no? Tiene mucho poder ahí, entonces hoy en día Europa está unificada, excepto obviamente el polo ruso y el polo anglosajón que está teniendo, un camino propio. Esto va a llevar a muchos problemas dentro del Reino Unido, hay que decirlo. Eh, la Unión Europea tenía muchas limitaciones con respecto a qué se puede hacer económicamente, en temas laborales, en temas ecológicos. Una vez que ya sale el Reino Unido, tenemos que el Reino Unido tiene más independencia para introducir reformas laborales, para poder contaminar más con sus industrias. Y obviamente algo que nos están diciendo mucho es para traer más inmigrantes también, hay que decirlo eso también. La facción globalista que gana en Reino Unido está a favor de más inmigración, pero esta vez ya no tanto europea, como podrían ser polacos o rumanos, o de otros países también, sino más bien abierto a las viejas colonias de Reino Unido, como puede ser India, como puede ser Pakistán, como puede ser distintos países de África. Muchos políticos ya están diciendo que eso se va a mantener, se va a profundizar, y si se dinamiza la economía británica, vamos a esperar que la inmigración del Reino Unido suba, inclusive más de lo que venía siendo en los últimos años. Está la cuestión de Irlanda del Norte, cuyo estatus está por verse. Está la cuestión de Escocia, que no se sabe muy bien qué va a pasar, porque en Escocia el sentimiento pro-europeo era muy grande. Habrá que ver si eso puede llevar a un segundo referéndum de independencia de Escocia. Yo lo veo poco probable en los próximos años, pero puede pasar. Tal vez no en 1 o 2 años, pero pueda suceder. Y ahora sí tiene chances de ganar un referéndum independentista que busque justamente luego de la independencia unirse de vuelta a la Unión Europea. Así que el panorama está complicado para el Reino Unido, que está apostando por sí mismo, está apostando por un camino más independiente, que está apostando un poco por la nostalgia imperial, por el sentimiento anti-europeo histórico en Inglaterra, principalmente en Inglaterra, pero en Reino Unido en general. Eso es lo que está pasando y cómo, obviamente está debilitando a la facción occidental. Europeo occidental se está debilitando, pero esto no lleva justamente a una hegemonía china. No, porque China tiene sus problemas que son más graves que lo que puede ser el Brexit. Mucho más graves. Los problemas chinos internos son muy graves. El descontento en la población es muy grande y que un suceso como este puede llevar a desencadenar problemas más grandes. Tenemos que, por ejemplo, el caso de Hong Kong, donde la gente apenas con el mínimo de libertad opta por ser muy opositora a el gobierno de Beijing. Esto aún tomando en cuenta que es obvio que la CIA está involucrada, que el Departamento de Estado está involucrado, que el Servicio Secreto Británico también está involucrado en las movilizaciones y obviamente en difundir la causa de Hong Kong. Esto es obvio, pero aún tomando en cuenta eso, los hongkoneses parece que hay un consenso que están en contra de ser parte de China, por lo menos en estos términos, bajo el gobierno del Partido Comunista Chino. Entonces China tiene problemas graves, que tienen que ver, con la enfermedad, con una economía que está estancándose, con una población que está envejeciendo. La población de China está envejeciendo aceleradamente por la política de un hijo. Entonces eso puede llegar a tener consecuencias catastróficas para la economía. Tenemos una convergencia de crisis que se pueden ver en el horizonte, todavía no convergieron, todavía no es que China tiene todas esas crisis, pero está por tenerlas muy prontamente, muy prontamente. Y el ganador de las crisis de China y de la crisis de la unidad europea es el mundo anglosajón. El mundo anglosajón está surgiendo como un nuevo polo de poder, o mejor dicho, está intentando mantener su rol dominante en la globalización, y el Brexit es parte de esto, la elección de Donald Trump y su guerra comercial contra China es parte de esto, es parte del mundo anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido, seguido por Canadá, Australia, de volver a ser
el antiguo centro de poder dominante del mundo. Hoy en día China está carcomiendo eso, Europa Occidental estaba carcomiendo eso muy fuertemente, pero con el Brexit y con la caída de China en prestigio y en actividad económica que se va a ver muy prontamente, tenemos que el mundo anglosajón vuelve a ser nuevamente un polo de poder impresionante. Obviamente no funcionan como un equipo totalmente coordinado. Reino Unido tiene sus políticas de la Britania global, Estados Unidos está teniendo su política de América primero, Canadá tiene sus políticas que justamente es un poco paradójico, pero está muy ligado a la inmigración china, es uno de los países con más inmigración china del mundo, está teniendo, bueno, obviamente una visión muy extremadamente liberal y extremadamente neoliberal en la cuestión económica o liberal clásico en la cuestión económica. Y Australia también tiene problemas de identidad y bueno, está en un lugar bastante difícil, que es justamente el sudeste asiático, al sur del sudeste asiático, donde tiene que competir en muchas cosas con China, que bueno, ahora le viene bien un poco que China caiga, pero no tanto. Y acá está el problema. A todo el mundo, o a las grandes potencias, le viene bien que China caiga, pero no tanto. Y es un juego difícil, es buscar un equilibrio para retomar el primer puesto, pero si China realmente cayera como potencia, si realmente entremos en un periodo de revueltas de la población o de una catástrofe económica que llevara a una recesión muy grande o una depresión en China, eso afectaría a todo el mundo y arrastraría a todas las economías mundiales. Entonces, hoy en día quienes se están enfrentando a China están en un juego un poco difícil. Así que bueno, eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Espero que les haya gustado mi análisis. Estoy haciendo bastantes análisis, ahora voy a empezar de vuelta, mejor dicho. Bueno, me gusta si les gustó, compartan, como digo siempre. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién es el gran ganador de todas estas convulsiones que está trayendo este 2020? Pónganlo en sus comentarios. Y bueno, nos vemos muy pronto en el próximo análisis y próximo video. Saludos.